Estamos iniciando, continuando por febrero, reflexiones sobre un asunto muy importante que la Biblia indica que debe llevarse a cabo para que la misión de Dios pueda ser efectiva. Allí a la derecha tenemos el lema de la última conferencia misionera. Conferencia misionera, explico porque siempre hay personas nuevas. Es una vez al año, un fin de semana que nos dedicamos a reflexionar sobre la misión de Dios. No las misiones, es la misión, es única. Difiere dónde, aquí, allá o en el extremo de la China. Y estos temas de reflexión que comenzamos el domingo pasado, si Dios quiere van a continuar, vamos a tratar de ver la instrumentalidad, o sea, el cómo. O sea, la misión, el discipulado, porque a veces confundimos, esto es una introducción, ya vamos al texto bíblico. A veces confundimos dos cosas que son parecidas, pero cuando uno las ve con la lupa, con el microscopio, nos damos cuenta que son diferentes. Me refiero a formación bíblica y discipulado bíblico. Y a veces tenemos las dos cosas juntas, y entonces cuando vamos al texto bíblico, que es el que tiene que rectificar nuestras ideas cuando están cruzadas, se nos provoca un cortocircuito. Miren, le cuento una experiencia de los últimos días. Resulta que el dormitorio de nuestra pieza con mi esposa comenzó a tener humedades constantes. Yo soy alérgico, así que hubo que cambiarlo completo en las vacaciones, porque tampoco puedo el polvillo tenerlo presente. Resulta que para hacer esto, lo hizo un hermano de la iglesia, se modificaron los niveles de la pieza. Donde yo tenía que levantar el pie, ahora está liso. Vayan, parece tonto, pero va a ilustrar la idea que quiero decir. Y donde antes estaba liso, tengo que levantar el pie para entrar a la pieza o salir. Tengo dos entradas. Entonces, durante 30 años, mi cerebro estuvo acostumbrado a levantar el pie donde debía y a no tener cuidado de desniveles. Y ahora cuando el cerebro detecta que tengo diferencia, y muchas veces levanto el pie donde no debo, digo, acá no es necesario. Y cuando quiero entrar, tropiezo con el pequeño escalón. Y más cuando estoy dormido. Sí, gracias, hermano. Sí. Lo cierto es que a veces ocurre cuando hemos aprendido, y con H entre medio, ciertas verdades, como tal vez la cultura evangélica nos legó. Pero nosotros tenemos que pasar cada tradición que hemos recibido de nuestros mayores, que lo hicieron de todo corazón, por el tamiz de la Biblia, y cuando hay que rectificar cosas, hay que rectificarlas. Y el rubro donde yo creo que hay varios, donde yo creo que tenemos que ser más precisos es en el tema del discipulado cristiano. Por eso estas reflexiones. Ahora, dijimos el ADN, a ver si podemos tener el ADN, gracias a Dios que existe la abreviatura, porque si tenemos que pronunciar la palabra como está, ácido desoxirribonucleico. Ah, sabían, ¿eh? Muy bien. Desoxirribonucleico, muy bien. Es el que transmite a todo organismo vivo las cualidades de origen. Quiere decir que, bueno, ustedes tendrán las cualidades de sus padres, de sus abuelos, y, bueno, si seguimos para atrás vamos a llegar a Adán, ¿no? Y entonces, con respecto al discipulado, si queremos tener una concepción clara, ¿a dónde tenemos que ir? Al libro de los Hechos, y más allá del libro de los Hechos, a la vivencia de Jesús. Por eso en estas reflexiones vamos a estar buceando en tres sectores. Los evangelios, cómo hacía Jesús la cosa. Las cartas apostólicas, donde la instrumentalidad se dice el cómo en detalle. Y luego el tercer foco o plano de acción es lo que vivimos nosotros. Y para cotejar, hacia dónde nos dirigimos. Muy bien, así que decíamos el domingo pasado que algo pasó en la transmisión del ADN, que hubo, no sé, una ruptura, que hemos copiado en el medio algún modelo humano que se metió pensando mejorar la tarea de Jesús o el plan de Jesús.
¿Y alguien puede mejorar el plan de Jesús? Nadie. Ni el más encumbrado y sabio de los hombres. Ahora, yo hago esta pregunta para pensar. Miren que la introducción es larga. La pregunta ¿es lo mismo cristiano o creyente que discípulo? No. Algunos hacen con la cabeza que no, otros se quedan tiesos así. Hay diferencia, porque de alguna manera creyente o cristiano es el que cree. Bueno, debería ser en su etimología la palabra cristiano con toda su plenitud. Incluiría el discípulo. Pero bueno, algo pasó en el medio. Y discípulo es aquel que toma acción, que decide obedecer, que sigue a Jesús. Y esto es el asunto. Ahora yo traje unas preguntas, una foto ahí, a ver si se puede pasar. ¿Qué piensan ustedes? Ya vamos a leer, ¿no? El texto bíblico. ¿Qué les sugiere la imagen de la mamadera? Ahí está. Miren ahí, hay una mamadera. Luego le sigue una cuchara de albañil. Y luego, una regadera y luego la cuchara de albañil. Son 3 ejemplos que da la Biblia para que los seres humanos asimilemos la verdad práctica del discipulado. Y ahora les digo por qué. ¿La mamadera con qué tiene que ver? Con un bebé. Cuando uno nace en Cristo, ¿qué es? Un bebé. ¿Qué necesita? Leche espiritual. ¿Qué es? Dice Pedro, la palabra de Dios. Así que, pero la mamadera no cae sola del cielo, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber padres que se ejercitan para cuidar a una persona, al bebé. Luego tenemos la regadera. Todo eso está basado, después lo vamos a explicar, hoy es solamente un pantallazo, luego vamos a verlo detenidamente más adelante. Luego tenemos la regadera. ¿Y se acuerdan ustedes de un versículo de la Biblia que dice, yo planté, Apolo regó, pero lo da Dios? Muy bien. Así que ahí introduce una segunda ilustración. En el término literario figura literaria sería una metáfora, por ejemplo. Y allí entonces compara a un cristiano con una semilla que germinó, y para que esa semilla se desarrolle, ¿qué hay que hacer? Darle los nutrientes, y esencialmente el agua es el nutriente por excelencia que disuelve los... Estamos teniendo problemas en el mundo por la falta de agua. La Ciudad del Cabo se está por quedar sin agua dentro de pocos meses, una urbe del primer mundo. Muy bien, tercer elemento de metáfora o de ejemplo es la cuchara de albañil. ¿Qué tiene que ver la cuchara de albañil? ¿Con qué tiene que ver? Con un edificio, una casa. Entonces, la Biblia compara también que el crecimiento de los cristianos, que todo lo que hacemos es sobre el fundamento que Jesús debemos construir. Muy bien. Son todas tareas artesanales, no industriales. Por eso los discípulos deben formarse en una tarea artesanal. Ahora sí vamos a la Biblia. En el libro de Marcos tenemos en el capítulo 3 la elección de los primeros discípulos. ¿Cuántos discípulos, cuántos apóstoles tuvo el Señor? Discípulos cercanos. 2. Muy bien. ¿Saben que de esos 12, en el capítulo 3 de Marcos, están llamados al ministerio ahí los 12? Pero en otros textos de la Biblia se habla solamente de 6 detalles puntuales. Acá en Marcos 3 es un llamado, ya los había seleccionado en su corazón luego de orar toda la noche y de los encuentros previos. Pero hay algo importante que dice, verso 13, fíjense que no dijimos que el punto número 1, que distinguía las escuelas rabínicas del mundo de Jesús y la escuela que está fundando Jesús, que es revolucionaria, que es la que va a dar inicio al verdadero discipulado, estaban diferenciadas por la elección. Elección, no se olviden esta palabra. ¿Por qué? Porque en la época de los rabinos, la gente le seguía a ellos buscando como inscribirse en esa escuela antigua, pero vamos a ver que tenía muchas fallas esa escuela, ¿no? Y Jesús inauguró una y la selección era diferente, porque en lugar de ir a ofrecerse al rabino de moda o al más capaz o el que cobraba menos o más, no sé, de acuerdo a la capacidad económica, Jesús seleccionó. Pero dice algo muy importante, que es la verdad que tratamos de resaltar el domingo pasado, que dice, lo leo despacito, después subió al monte, y fíjense la frase, llamó así a los que él quiso y vinieron a él.
y estableció a 12, se llama el colegio apostólico, diríamos en la nomenclatura teológica, o sea, un grupo especial a quienes iban a transmitir la enseñanza bíblica. Y aquí está, fíjense, la misma verdad que repetimos el domingo pasado. Para que estuviesen con él, aquí está el punto principal que Jesús hizo hincapié en el ser. Y luego, segunda cosa, dice, del versículo, en la parte final, dice, y para enviarlos a predicar. Ahí está la misión. Lo vimos ejemplificado porque hay material bíblico en Pedro, el apóstol Pedro. La primera entrevista que tiene con Jesús, encuentra que Jesús le dice en palabras medias raras. Bueno, eran entendibles, pero el proyecto que le presentaba era medio inentendible, porque le dijo, tú eres Simón, y ahora preguntó a Simón, ¿de dónde me conoces? Y tú serás llamado Cefas, que es Pedro, y allí está inaugurando el Señor un desafío, porque lo más importante era la transformación que él quería hacer en Pedro. O sea, como el mismo proyecto acá, es el ser con S. Y luego en Lucas 5, vimos el domingo pasado, que el desafío a Pedro en un momento muy conflictivo de él, en un momento donde no había pesca ni habían sacado una mojarrita, él estaba chinchudo, malhumorado, fastidioso, remendando redes, trabajo inútil, vano, porque lo hizo después de no sacar nada. Y Jesús allí, luego del impacto que produjo la multiplicación de la pesca milagrosa, la gran pesca, tuvo conciencia de su indignidad a Pedro y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y allí Jesús aprovechó para hablarle de la misión. Ya le había anticipado que sería otro tipo de persona, pero allí le anticipa otra cosa, de que a partir de allí tendría encomendada una nueva misión. Ese es el asunto. ¿Qué está buscando el Señor hoy día también, como en aquel entonces? Gente fiel. Gente fiel. Porque si no es fiel, es muy difícil que la misión pueda llegar a cumplirse. Hay unas preguntas en la pantalla que repetimos para que nos quede claro y que dijimos que derivaban de este gran axioma. Antes de la acción tiene que haber transformación. Quiere decir que antes de comunicar un mensaje, el portador de ese mensaje debe estar portando en su, para la redundancia, en su propia vida el cambio que Jesús pretende y que va englobado en el mensaje que se transmite. Lo digo en otras palabras más sencillas. Yo no puedo ir a compartir mi fe a un vecino, a un amigo, cuando yo estoy viviendo miserablemente la fe cristiana. Entonces lo primero que me va a decir mi amigo es decirme, quiero ver que vivas mejor tu fe para que en realidad puedas compartirme lo que quieres decirme. Eso es lo que ha hecho caducar el fruto. Fíjense que allí en Juan 15, ahí está en otra versión, dice que el Señor nos seleccionó, los escogió, nos eligió para que llevamos fruto y que ese fruto permanezca. ¿Por qué mucho fruto en la tarea cristiana no permanece? Porque muchas veces los que somos los portadores del mensaje no llevamos en nuestra vida las marcas de una transformación auténtica. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces, que más vale grite en forma audible en nuestro testimonio, como decía aquella frase, predica, 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 y cuando haga falta usa palabras. ¿Verdad? Muy bien, así que las preguntas eran allí, la otra pantalla, ahí está. Que es un discípulo, es el que sigue a un maestro y está aportando en su vida las transformaciones que el maestro requiere. Que muestre un discípulo transformaciones. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Para formar un pueblo distintivo, distinguible ante la sociedad, que esté en un proceso de un parecido constante a Jesús. Si vos no estamos en ese proceso, no estamos siendo discípulos, pero siempre hay una oportunidad diríamos, de incorporarse nuevamente al plan de Dios. A veces hay personas que pueden saber la Biblia de memoria, está muy bien, pero si no va acompañada por una vida que muestre lo que dice esa palabra, estamos en serios apuros. ¿Por qué entonces para formar ese pueblo distintivo, un pueblo VIP, un pueblo lleno de su gracia? ¿Qué era lo que Jesús demandaba a sus discípulos? Obediencia y seguimiento. Así que ahora vamos a ir a la pantalla que sigue. A veces ponemos la pantalla porque hay hermanos que hablan otro idioma, en portugués especialmente, y a veces es más ayudado con la escritura.
Bueno, allí tenemos lo que planteamos el domingo pasado. Dos escuelas. Una escuela que hacía mucho énfasis en qué. Estos rabinos, ellos tenían discípulos, eso le otorgaba prestigio. Por ejemplo, hay uno muy distinguido en la Biblia que se llamaba Gamaliel. ¿Quién estudió con Gamaliel? El apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso. Muy bien. Y ahí tenemos la escuela de Jesús, que él eligió a sus discípulos. Este es el punto central. Así que el primer punto es selección, punto 1. ¿Cómo se elegían? El segundo es formación. ¿A qué apuntaban? Y tercero, relación que tenía entre maestro y discípulo. Y dijimos una frase que algunos me dijeron que no la habían entendido, a lo mejor yo no fui muy claro en explicarla, que era así. No es un versículo de la Biblia, pero sí resume la filosofía de trabajo de Jesús y lo que él comisionó, que es hacer discípulos. Jesús no nos llamó a predicar tan solo, sino que no dijo, él dijo, vayan y hagan discípulos. Y yo dije, cualquiera puede ver la cantidad de manzanas que hay en un manzano, pero pocos pueden ver la cantidad de manzanos que hay en una manzana. Eso habla de la esencia del discipulado, que claro, una manzana vos podés ver, tomarla y comerla, y se termina la cosecha de manzana en ese árbol y se terminaron, por lo menos en ese árbol, la cosecha. Pero si vos pensás en las semillitas que tiene la manzana, se pueden plantar, por supuesto por acá no, porque no es zona de manzana, y de allí, de las semillas, se pueden producir mucho más que un árbol. Y a su vez ese árbol cuando llega a su adultez y está en capacidad de producir, produce manzanas, que a su vez la cadena. Esa es la cadena de multiplicación que Dios quiso que se estableciera desde que Él planificó para nosotros la verdadera salvación. Por eso en Juan 17, Jesús allí habla mucho de la iglesia y explica y nos incluye a nosotros en su oración porque dice, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de esto, ¿no? Es una cadena de discipulado. Muy bien. En una calle de Rosario, hace muchos años, me parece que ahora ya está borrada, pero estuvo muchos años, había una frase que decía, solo Dios puede cambiar al hombre. Y solo el hombre puede cambiar al mundo. Por eso la sabiduría del método de discipulado de Jesús, que su objetivo es transformar al ser humano, al hombre y a la mujer, y de ahí transformar al mundo. Y dijimos que en ese proceso de selección, la importancia que tenían los 12, y dentro de los 12 había 3 discípulos que eran más cercanos, fue cada vez mayor. No porque Jesús despreciara a las multitudes, las amaba y murió por todos, y la sangre de Jesús fue derramada en igualdad de condiciones por cada uno, por un sabio, por un ignorante, por un conocedor de la Biblia, por un desconocedor de la Biblia, por quien sea. Pero él sabía que muchas veces la multitud, cosa que ocurre hoy día, es impactada, guiada, y también sus conductas son copiadas por líderes, ¿no? Y muchas veces ese líder es engañoso, conduce a las multitudes a lugares muy peligrosos. Eso también, ese principio de buscar personas que a su vez preparan a otros, también lo explicó San Pablo en Efesios, cuando él dijo que los dones que Dios daba a la iglesia, y hablaba de apóstoles, profetas, pastores y maestros, dice que era para perfeccionar a los santos. Uno dice, ¿para qué? Para la obra del ministerio, o sea, una cadena de servicio. Esto no es cadena de autoridad. Si alguien piensa que esto es cadena de autoridad, está muy equivocado. Dios no establece cadenas de autoridad, sino cadenas de servicio. Así que allí el Señor pensó en todos y sabía que las personas que guiaban a otros tenían que ser personas sólidas. Así que perfeccionar quiere decir arreglar, componer, mejorar, pulir, equipar. Esa es la tarea que dice Efesios capítulo 4, que deben ser profetas, apóstoles, pastores y maestros, con respecto a personas que también se pueden transformar en discípulos, en pastores, en maestros, evangelistas que van transmitiendo la verdad de Dios. Y dijimos que
muchas veces movimientos políticos, como fue el comunismo que cumplió 100 años en este año pasado. Es una cachetada a la realidad de la Iglesia, porque ellos del año 1917 consiguieron conquistar, aunque ahora estuvieron en retroceso, 3/4 partes del mundo con su filosofía. Pero ahora vamos al segundo elemento que está allí. No está bien, perdón, volvemos atrás. Allí. Al punto 2, que difería de la escuela rabínica, de la escuela del Antiguo Testamento, que era patética en algunos casos, con lo de Jesús. Diferían en la formación. Vamos a buscar en Lucas capítulo 9 para ilustrar este punto de la formación. Lucas capítulo 9. Hoy no leí todo el pasaje de Marcos 3, pero allí se dice que Pedro se llamó de tal manera y dice más, habla de un buen nombre, pero cuando toca describir a Juan, el que fue el gran apóstol que escribió las cartas, el Apocalipsis, y a Jacobo su hermano, dice la Biblia que los apellidó, esa es la frase que usa, apellidó Boanerges. ¿Por qué Jesús al inicio de su trabajo ministerial tituló a estas dos personas Boanerges? ¿Qué quiere decir Boanerges? Hijos del trueno. Había que estar al lado de eso. No lo quisiéramos tener de vecino, ¿verdad? A estos dos. Quisiéramos que estén en la Biblia tranquilitos allí. Bueno, y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó y ilustrar este punto de la formación completa. Formación completa. Ahí hay un conflicto. Primero los rabinos daban formación intelectual, eso habla del mundo natural. Pero no podemos salir del mundo natural sin confrontar o estar enfocados en el mundo sobrenatural. Por eso, en el estado de inicio, son hijos del trueno. Pero sabemos que Juan, cuando ya tenía 90 y pico de años y él escribe las cartas, descubrimos que su carácter no es un carácter de trueno, sino que es un carácter apacible, amoroso, paciente, moldeado por el Señor. Quiere decir que entre la primera cita que hay de él ahí como hijo del trueno y más adelante en la historia bíblica, vemos lo que es la esencia del Evangelio, que se llama transformación. O sea que fue de verdad pasado por esta escuela de transformación. Pero ahora fíjense, cuando todavía estaban en el horno, diríamos en el horno de preparación, como si fuera una torta, ¿no es cierto? Dice, verso 51 de Lucas, dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, a la de Jesús, esto quiere decir, en palabras más actuales, cuando estaba por Jesús iniciar su último viaje y sabía lo que le esperaba, se le ocurrió volver a ir a Jerusalén por un camino que nadie casi quería seguir de los judíos, era pasar por Samaria. Porque había una enemistad ancestral entre judíos y samaritanos. Como el viaje era largo, era a pie, seguramente que los preparativos que dice ahora el texto que vamos a leer, era buscar un lugar para dormir. Imagínense, iban a una antigua, no sé, un petit hotel, un hostel. Jesús no se hospedaba en hoteles de 5 estrellas. Y entonces cuando le escuchaban la manera de hablar, el samaritano que escribía en el libro de huéspedes, decían, estos son judíos. Bueno, empezaron a maltratar. Bueno, entonces se encontraron con los preparativos, lo hacían los hijos del trueno. Y cuando recibieron la primera oposición, ¿qué se les ocurrió hacer? ¿Qué, Señor? Que todo el universo se ponga y que le caiga un rayo, un meteorito a esta gente y que le liquide. Y la frase que usa la Biblia, que es la que vale, no lo que yo estoy diciendo, dice verso 53, cuando estaban haciendo los preparativos en la aldea samaritana, verso 53 dice, mas no le recibieron. No, acá vieron que hay carteles, la casa se reserva el derecho de admisión. Muchos judíos acá no. Imagínense, cuando te discriminan es muy feo. Entonces, porque el aspecto era como de ir a Jerusalén. No sé cómo se dan cuenta, pero así era. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, que estaban, no era en el principio esto, ¿eh? Si dijimos que este era el último viaje a Jerusalén, ¿cuánto más o menos habría pasado desde el inicio de su discipulado con Jesús? Más o menos. 3 años más o menos. Como yo, uy, Jesús, no te fue tan bien con estos dos, ¿eh? Bueno, después vamos a descubrir que sí les fue bien. Pero ahí estaban todavía, y dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Elías en un momento había
en 2 oportunidades, como estaba en confrontación con un rey, primero fue Acab y después Ocosías, venían con beligerantes, con un deseo de hacerle daño, entonces él pidió fuego del cielo y mató 50. Y después otra vez 50 más, y después vino 50 más y ahí paró porque ellos vinieron en son de paz. Eso pueden leer en la Biblia. Entonces Jesús dijo, no, este no es el momento aquel, no es igual. Entonces le dijo, los reprendió por esta discriminación y le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. O sea, está diciendo, yo soy Salvador de los samaritanos, ¿ustedes saben eso? Aunque a ustedes les cueste porque están enemistado, yo también voy a salvar a los samaritanos. Así que le dio una gran lección. ¿Ustedes conocen la historia de San Francisco de Asís? Hay cosas que no coincidimos con Francisco, pero hay cosas que sí coincidimos. Él era hijo de un señor llamado Pietro Bernardel, un nombre medio raro. Y era un hombre muy próspero, el papá. Hacía negocios con Francia, negocios de paño, de ropa. Y él era un chico muy consentido, porque era muy rico. Entonces nunca había sufrido ninguna falta de nada. Pero a medida que la edad creció, como el padre no lo supervisaba, no lo tenía muy en cuenta, él empezó a sumarse a los vicios de la época. Hizo, como dicen los chicos de ahora, estaba en cualquiera. Estaba en cualquiera, pero leyó la palabra de Dios y fue para él todo un descubrimiento. Y el Espíritu Santo lo guió a abandonar esa vida. Una de las primeras cosas que hizo fue permutar las ropas que tenía con las de un mendigo. Y claro, él era un chico de alta posición, todos conocían a su familia, entonces avergonzó al padre. No lo había avergonzado los vicios anteriores, ahora sí, como se vestía raro. Entonces fueron a un tribunal, el padre le inició un juicio a él. Y en un momento de la discusión frente al juez, le dice Pietro, tú sabes, Francisco, que tenía otro nombre, Francisco, que todo lo que tienes me lo debes a mí, en una forma enojosa. Entonces, ¿saben qué hizo San Francisco así? Se sacó la ropa y salió desnudo de otra vergüenza peor para la familia. Pero bueno, no es lo que quiero resaltar, sino que cuando él se va dando cuenta que hay verdaderos cambios en su vida, él tenía un amigo que se llamaba León, hay diálogos de él en la literatura, él lo llamaba Francisco Ovejuela de Dios, a León. Y le dice un día, León, yo no sé si el mundo ha cambiado o yo estoy siendo transformado. Aquellos que de verdad están embebidos de la filosofía y de la verdad bíblica, porque dice la palabra de Dios de sí misma, que es la que produce transformaciones, porque cuando los discípulos quisieron dejar a Jesús luego, o fueron ofrecidos a irse también luego de multiplicación de los panes y los peces, Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, es decir, tú tienes palabras que transforman nuestras vidas. Dice también Isaías, ya mucho más lejos en el tiempo, que su palabra, la palabra de Dios, será prosperada para aquello que la envíe. Y el envío de esta palabra es para que de verdad haya transformaciones. Jeremías habla de la palabra de Dios como un martillo. Y el martillo quebranta todo aquello viejo, malo, vicioso, que está a veces adosado en nuestras vidas. Es el martillo que quebranta la piedra. Y la palabra de Dios dice, o lo de Isaías, no vuelve a él vacía. Por eso Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué dice que son vida? Bueno, en la boca de los maestros rabinos era solamente formación intelectual. La gente avanzaba en su conocimiento, en su sapiencia, pero no eran sabios, porque eran hijos del enemigo de alguna manera. Así que el cristianismo no propone cambios para el hombre, sino cambios en el hombre. Así que diferían entonces en el criterio de selección, y también diferían en el criterio de formación. Pero en tercer punto, final ahora, diferían en el criterio de la relación. ¿Qué relación había entre un rabino y un discípulo que se le adosaba para ser un aprendiz de él? Una relación que solamente tenía que ver con lo doctrinal, la estructura de las palabras.
Pero Jesús no solamente iba a eso, sino como Él dijo que su palabra son las que producen espíritu y son vida, enfocaba el Señor en esta relación a la transformación de la vida, la transformación de la vida. Esta semana estuve escuchando un sermón que mandó una hermana, muy bueno, que se hizo un congreso de la Biblia por los 500 años de la Reforma. Y si ustedes pueden ver en la página de Sociedad Bíblica, van a tener todos los sermones grabados, son excelentes, de los mejores expositores del mundo, ¿no? Argentinos, y este que yo digo es español, se llama Samuel Pérez Millo, es un teólogo, pastor en Vigo, un hombre muy humilde, y él dijo algo muy claro, que yo me acordé porque estaba estudiando esto de relación doctrinal o relación de vida. Y dice él que Jesús vino a la tierra con una misión reveladora. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que dice, a Dios nadie le dio jamás. ¿Y qué más dice? El unigénito Hijo en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué las escuelas rabínicas no podían dar a conocer a Jesús? Y Jesús sí podía dar a conocer a su Padre. Porque los rabinos, no estoy inventando nada, lo sacamos del espíritu de la Biblia y del relato de la Biblia, los rabinos de su época eran incapaces de revelar a Dios porque ellos no conocían al Dios de la Biblia, conocían todo ese conjunto de reglas, estatutos, y ellos sumaban más y más y más para pobre gente no tener ninguna esperanza. Así que eran teóricos de la teología. Por eso muchas veces en las iglesias tenemos muchos teóricos de la teología y que deben adaptar su teología a Dios. Pero esta gente hacía al revés. Adaptaba la teología a su forma de vida, a su forma de ser. Cuando los principios de la Biblia tienen que ser al revés. Yo debo adaptar mi vida, quitar aquello, como decíamos, con el martillo de la palabra, con esa vida que insufla Jesús, aquellos que la necesitamos, y que somos todos, para poder adaptarnos a Él, no Él a nosotros. Si vos has tenido una cosmovisión de que querés sumar a Jesús a tu vida para que sea algo más de todo lo mucho que tienes, estás en un camino equivocado. El desafío de Jesús es al revés. Debo adaptar mi vida a lo revelado. Un ejemplo de esta diferencia entre una escuela y otra, también lo dio este hermano Samuel Pérez Millo. En Juan 8 hay el caso de una mujer que es sorprendida en adulterio, porque los rabinos creían que el adulterio era solamente el acto mismo de adulterio. Y pícaros dejaron escapar al hombre. Qué raro, ¿no? Porque ellos discriminaban, tenían discriminación de género. Pero Jesús después explicó que la cabecita, si estaba teniendo pensamientos lujuriosos, también amplió el sentido y llegó a la verdad del verdadero mandamiento, que era no cometerás adulterio. Por eso, Cristo vino a formar no un pueblo religioso, sino un pueblo espiritual. Como dice Pablo a Tito, un pueblo celoso de buenas obras. Esos rabinos eran grandes señores. Y también esta expresión que la escuché, dice, la iglesia de Cristo está llena a veces de grandes y la iglesia de Cristo necesita siervos. Siervos. Y el último elemento de esta reflexión, ¿cómo pasar de hacedor, la página que sigue, cómo pasar de hacedor, de oidor a hacedor? Esa expresión está en el libro de Santiago. Santiago fue en el medio hermano de Jesús, que fue el que escribió el primer libro del Nuevo Testamento. No fue Mateo el primer escritor del Nuevo Testamento. El primer escritor del Nuevo Testamento se llamó Jacobo, por eso el libro de Santiago tiene muchas concepciones en su lectura y en su escritura del mundo judío. Es a veces como una parte de una recopilación del Sermón de la Montaña. Y en una parte, en el capítulo 1, hay un desafío muy grande que todavía sigue vigente porque es palabra de Dios y dice que debemos transformarnos de oidores en hacedores. Y ahora, ¿cómo emplear eso con respecto al discipulado? Vamos a la primera cosa. Imagínense la pantalla que sigue. 4 puntos para tener en cuenta para pasar de oidor a hacedor. Porque lamentablemente gran parte de nuestros obstáculos como cristianos es que somos muchos oidores y poco hacedores. Entonces, haciendo frente a los problemas, supónganse que usted está frente a una persona que quiere ayudar, imagine la mamadera, imagine la cuchara de albañil, imagine la regadera.
Y toda persona como nosotros hace frente a problemas. Primera cosa, vamos a dar un ejemplo imaginario. Veo a un cristiano nuevo impaciente. No lográs cambiar a esa persona porque le digas, mirá, lo que tenés que ser es paciente. La Biblia habla muchísimo de que seamos pacientes. Tenés que explicarle algo más para que pueda descubrir cómo, y para eso tenés que tener una relación estrecha, que pueda hablar con libertad sobre los asuntos que intentás ayudarle a resolver. Explicarás entonces que la paciencia es un fruto del Espíritu, y para tener el fruto del Espíritu, todo cristiano tiene que estar gobernado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque si constantemente le insistís cuando ves en un nuevo cristiano o en un creyente de más años arrebatos de impaciencia, el decirle no seas impaciente lo llenarás de culpa. ¿Qué más se necesita? Dar ejemplo allí. Allí en Timoteo, que era un discípulo de Pablo, él le dice constantemente que no importa que sea joven, sino que lo importante es ser ejemplo. Y yo quiero decirte que un buen ejemplo vale más que 1000 sermones. Esto lo pueden aplicar, bueno, yo soy abuelo, ahora no tengo hijos en mi casa, pero cuando la tarea de educar hijos, que es muy grande, que es una responsabilidad muy grande, si uno enseñaba algo y luego el ejemplo era lo opuesto, ¿qué elegía el chico? Lo opuesto. Entonces, no solamente va a enseñar que no debe haber mentira en el hogar, debemos ser veraces. Que no debemos decir malas palabras en nuestro lenguaje diario, sino que deben ver ellos qué sale de nuestra boca. Dar ejemplo. Tercero, haciendo cambios en la vida total y en todos los frentes. Ahí Lucas 2 habla del desarrollo de Jesús, que se desarrollaba intelectualmente, socialmente, físicamente y en su contacto con Dios. O sea, habla de un desarrollo integral. Y luego aconsejando. Uno dice, bueno, en la etapa de los jóvenes es cuando más necesitan el consejo. Yo quiero decirte que no solamente los jóvenes necesitan el consejo, sino los grandes también necesitamos de consejo, porque la vida es complicada y difícil, y a veces necesitamos otros ojos y otras palabras que nos indiquen a veces cuando tenemos que rectificar nuestras vidas. Y una de las cosas que nos mueve a las personas y a las iglesias hay una foto que traje ahora en la que sigue, lo que se llama valores. ¿Saben qué son los valores? Son las creencias más internas y más sólidas que tiene un ser humano. Cuando ustedes ven a una persona que no respeta la vida, como hemos visto por televisión tantas cosas, o leí la historia de una mujer que puso una bomba en un avión en Corea hace como 30 años y mató 115 personas y hoy está sobreviviendo con esa carga. Entonces, cada persona se mueve por lo que valora. Los valores internos nos llevan a la acción. Ahí tienen a la Madre Teresa de Calcuta, que dejó toda su vida allí con los enfermos de lepra, como hicieron muchos otros cristianos, ella no es la única. Y de allá abajo tienen al señor Rockefeller. Hubo varias dinastías de los Rockefeller. Uno de ellos distinguido por esto. Un día le preguntaron, ¿qué te satisfaría más en la vida? Él que dijo, tener un poquito más. Tener un poquito más. O sea, lo que decimos y lo que hacemos demuestran los valores. Ahora, muchas veces nosotros tenemos un conflicto en esto. Si yo les pregunto o me pregunto a mí mismo si es importante compartir mi fe con otras personas, ¿qué diríamos todos? ¿Que sí? Yo primero. Pero si digo, ¿a cuántas personas en estos últimos 15 días le compartiste auténticamente de tu fe? ¿Qué diríamos? Si la respuesta es que no lo hice, es que no es un valor internalizado correctamente, sino que soy un teórico y no lo estoy haciendo. Por ejemplo, si yo te digo, ofrendar a Dios, ¿está bien? Bueno, la mayoría diríamos tal vez que sí. Pero bueno, ¿qué hiciste el último año, qué hiciste el último mes con respecto a la mayordomía de tu posesión, lo que tienes? Entonces a veces hay un valor que es enunciado, proclamado, pero no vivido. Tenemos que ajustarnos a la idea de Dios. Ahora, cuando una persona define sus valores, define sus acciones, define su pasión y define su forma de vida. Por eso estas dos personas que están allí, bueno, las dos están muertas, ya pasaron su etapa en la vida,
lo que llegaron a ser fueron decisiones pequeñas de cada día, de cada día, de cada día, hasta llegar a ser las personas que hacen, ¿no? Hay dos valores muy importantes en la vida cristiana, con esto termino, y esos dos valores importantes y determinantes es, primero, amar a Dios y amar al prójimo. Uno dice, bueno, yo tengo a veces, yo también lo digo, a veces tengo procesos de crisis por dar a luz los valores que digo creer. O sea, creo de verdad en cierta cosa, pero a veces no estoy haciendo lo que lleva ese valor. Entonces, ¿qué tengo que pasar? Por el proceso de cambio de valores. Y quiero decirte que el cambio de valores es posible, porque eso lo demuestra el discipulado cristiano. ¿Qué estudiamos recién o qué vimos? A Juan queriendo que descienda fuego del cielo y que mate, no sé, cualquier cantidad de samaritanos. Pero ese mismo Juan después escribe sus cartas y dice algo terrible: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que no es el mismo, sí es el mismo persona, pero con un cambio de valores determinante. Y para que el mundo de afuera crea a los cristianos, debe ser visible ese cambio de valores. Debe ser visible a nosotros, ¿no? Y a los demás. Ahora quiero decirte que cambiar valores lleva tiempo. ¿Por qué? Porque si dijimos que el hecho de que pidió fuego del cielo Juan y Jacobo, fue al tercer año de estar en la escuela de Jesús. Y Jesús era un maestro permanente, las 24 horas. Por eso se llama esa palabra rara peripatético. Jesús era un maestro peripatético. ¿Qué quiere decir? Peri quiere decir alrededor y patético, deambular. Es un maestro que enseña mientras va deambulando. Bueno, nos quedamos con la explicación antes que la palabra, muy difícil. Quiere decir que la materia a estudiar era Jesús, no simplemente lo que Jesús decía. Entonces el cambio de valores es posible, cambiar valores lleva tiempo, y cambiar valores en una iglesia para que llegue adelante el ADN inicial del libro de los Hechos, como Dios previó que debe ser la iglesia, comienza con cada uno, no con todos, sino que personas que se determinan llevar adelante el plan de desafío de Dios. Y quiero decirte que cambiar nuestros valores, que son las prioridades internas, es muy difícil. Es más difícil que preparar programas. Por eso tendemos en el mundo cristiano a preparar programas, a hacer eventos. Pero descuidamos lo más esencial que Dios estableció, que es este proceso de cuidado artesanal de uno a otro. Por eso terminamos con esta frase en la que sigue. La misión de Dios, para que se tenga efectividad, para que se tenga eficacia, para que se cumpla el propósito original de Dios, hay que hacer como Dios dice. Cuando las cosas nos resultan, una de las cosas que demuestran el pecado humano es que muchas veces, aún en los gobiernos, en las instituciones, aún en la iglesia, donde sea, aunque una cosa no dé resultado, insistimos en hacerlo. Y yo seguro que en una casa, un ama de casa, cuando no le sale una comida de una manera, va a buscar la manera para que salga bien. Y en la forma práctica nosotros también, cuando las cosas no salen como Dios quiere que salgan, debemos retroceder y revisar la receta. La receta ya está. Dios dice que su palabra no se mueve, que Él no va a cambiar de método para alcanzar al mundo, así que tenemos que ajustar nuestras ideas a las de Él. Y no hagamos como decíamos el domingo pasado, aquella frase de Jonathan Swift, que a veces los cristianos, en lugar de obedecer a Dios, coincidimos con Dios. Exteriormente parece igual, pero no lo es. No lo es. Entonces, que Dios nos bendiga para que seamos personas que estemos con la mamadera en la mano, con la regadera en la mano, con la cuchara en la mano, porque Dios nos ha invitado a que su misión se haga a su manera. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y damos gracias al Señor por este día especial. Cada día es especial y cada día Dios tiene una bendición para nosotros. Que Dios haya bendecido nuestras vidas con su palabra, con la adoración sencilla que elevamos a su trono de misericordia. Señor, gracias porque tu palabra es la que trae verdaderos cambios a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ajustar nuestras ideas a las tuyas. Y, Señor, yo digo que en mi vida eso me cuesta mucho. Y yo sé por eso que debo buscar tu ayuda y yo ruego por mis hermanos que posiblemente tengan el mismo problema que yo, para ajustar nuestras vidas a lo revelado.
Tu misión es reveladora de un Dios que es infinito y al cual, Señor, estaremos toda una vida contemplando y tratando de ver cómo es. Pero sabemos que tu misericordia es extrema y tu gracia es plena para con nosotros. Señor, ayúdanos a reflotar esta idea del discipulado bíblico para practicarlo como tú quieres y no, Señor, para hacer lo que nos parece. Señor, también que no pongas cargas excesivas en nosotros, sino que ayúdanos aún a aquellos que hacemos cosas para ti, para hacer las cosas en la manera, aquellas que son más importantes y relegar las que no son tan importantes. Ayúdanos en este día para disfrutar de la familia, disfrutar del descanso y también llevar en nuestro corazón tu palabra para que siga trabajando en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos esta semana de trabajo para que ante las luchas, las dificultades, que este mundo es tan difícil, podamos terminar el día en victoria cada día. Bendito sea, Señor, por el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.